Empezamos. Pues es una pena que se hayan ido todos los periodistas, que parece que hay lío en el pasillo, porque nosotros les vamos a tratar, desde luego, mucho mejor que lo que ha hecho la portavoz de Sumar, que ha salido despavorida y no solamente ha broncado a un periodista acreditado que está aquí haciendo su trabajo, sino que además se han peleado con los periodistas tras haber sido preguntada por la imputación de Mónica Oltra por esa colaboración en el encubrimiento de los abusos a menores tuteladas por parte de su marido. Y nos sorprende mucho que toda esta gente de la izquierda radical, que está todo el día denunciando micromachismos, que vemos a Yolanda Díaz denunciar que le han dicho un piropo, como si eso fuera un caso de violencia o de acoso, no solamente callen, sino que además se molesten cuando les preguntan por la imputación de Mónica Oltra por el encubrimiento respecto de los abusos que han sufrido menores tuteladas en Valencia. Así que, sin más, empezamos con los temas que nos atañen en el día de hoy. Han pasado 2 semanas y el Gobierno sigue sin explicar qué ocasionó el gran apagón. El presidente del Gobierno hizo una comparecencia absolutamente vergonzosa la semana pasada, donde se despreció a las víctimas mortales del apagón, se mintió descaradamente y se tergiversó la realidad. Los trenes siguen registrando retrasos de horas. La última vez, el pasado domingo, en la línea entre Madrid y Andalucía. Todo lo que funcionaba en este país, desde la independencia judicial hasta la energía eléctrica, pasando por los trenes, lo ha destrozado el Gobierno. Todo lo que pasa por el Partido Socialista acaba convirtiéndose en un caso de corrupción o de negligencia que siempre pagan los españoles, que pagamos muchísimos impuestos como para que nos encontremos cualquier día con que no tenemos luz o no podemos coger los trenes a la hora que corresponde. El único motivo que hay para que a estas alturas no haya ninguna explicación por parte del Gobierno es que los saboteadores están en la Moncloa y a esta hora todavía siguen buscando una excusa peregrina con la que contentar al común de los españoles. Lo raro es que los servicios públicos funcionen con un Gobierno que se dedica a tuitear constantemente contra ciudadanos anónimos, a insultar y a tener que defenderse de la corrupción que les rodea ante los tribunales. Este es el pésimo Gobierno que tenemos los españoles, el de los ministros que hacen de matones de Sánchez y se iban de paradores con prostitutas con el dinero de todos los españoles. Por nuestra parte, vamos a exigir actualizar y reforzar el plan de acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la comparecencia de Marlaska, así como de la directora de la Guardia Civil, para que expliquen de qué forma están salvaguardando la seguridad de las infraestructuras ferroviarias. Sin embargo, una vez más comprobamos cuáles son las prioridades de este Gobierno. Sánchez acaba de financiar con 340 millones de euros la construcción de la mayor megadesaladora de África en Marruecos. De manera que hay dinero para Marruecos, pero no para los valencianos afectados por la Dana, los vecinos de La Palma que siguen viviendo en barracones o para garantizar la seguridad de los españoles que cogen el tren. O los que usan el avión, porque desde hace meses el aeropuerto de Madrid-Barajas sufre una grave situación de deterioro y abandono institucional que compromete desde luego tanto la seguridad de los usuarios como la salubridad de las instalaciones, provocado por un preocupante incremento del número de personas sin hogar en la Terminal 4. 421 personas hacinadas, mientras que las administraciones se lanzan culpas los unos a los otros y, entre tanto, quienes pagan las consecuencias son los de siempre. En primer lugar, los trabajadores del aeropuerto y, en segundo lugar, los usuarios que tienen que presenciar las escenas de violencia, plagas de insectos, brotes de sarna e inseguridad en un aeropuerto como el de Madrid, en lo que es ya, en unas cosas y otras, una aproximación más al tercer mundo que a la sociedad moderna y próspera que debería ser España. Por ello, hoy hemos registrado otra iniciativa en la que reclamamos acabar de manera inmediata con la violencia, la inseguridad y la insalubridad de la T4 en el aeropuerto de Madrid, garantizando el adecuado desalojo de todas las personas que se encuentran allí hacinadas y el refuerzo de los efectos policiales. Y le exigimos al Ministerio del Interior la mejora de la seguridad aeroportuaria, especialmente en aquellos aeropuertos con mayor afluencia de pasajeros extracomunitarios, estableciendo objetivos concretos y plazos claros para su implementación. Y, en último lugar, el Partido Socialista insiste en el fanatismo climático que nos está llevando al fin de nuestra soberanía alimentaria
y energética, al desmantelamiento del campo, a los apagones y al colapso de los trenes. Nos traen al Pleno nada más y nada menos que una iniciativa en defensa del Pacto Verde, ese gigantesco plan de despidos masivos para nuestra industria y nuestro sector primario. El otro día, en la comparecencia del presidente del Gobierno, Sánchez volvió a mentir. Dijo que España no tenía uranio y que habría que importarlo y que a ver de dónde lo íbamos a sacar, algo que es absolutamente mentira. España cuenta en Salamanca con uno de los mayores yacimientos de uranio de toda Europa, pero en nombre de ese Pacto Verde que hoy viene a defender el Partido Socialista, nos prohibimos a nosotros mismos, por medio de esa ley de cambio climático, explotarlo. Y lo mismo ocurre con el telurio en Canarias. También dijo que nos había salvado del apagón Marruecos y Francia. El primero, que depende fundamentalmente de la energía térmica, que depende del carbón, y el segundo, que cuenta con más de 50 reactores nucleares. De manera que, en base a ese Pacto Verde que hoy viene a defender el Partido Socialista, nos prohibimos a nosotros mismos explorar y explotar nuestros recursos y utilizar energía como la nuclear o la térmica para comprársela a otros países que utilizan energía nuclear o térmica, haciéndonos cada vez más dependientes. Este es el absurdo al que nos está llevando el Partido Socialista. Nosotros rechazamos el empobrecimiento planificado que supone el Pacto Verde y todas las políticas derivadas de esta ideología. Rechazamos lo que el Partido Socialista llama en esta iniciativa estrategia de crecimiento, que es el eufemismo que emplean para destruir el campo, la industria, el transporte, la ganadería y la posibilidad de aspirar a la soberanía alimentaria y energética. Lo que ellos llaman transición ecológica, nosotros lo llamamos demolición nacional. Y este es el resultado del fanatismo climático que impulsa el Gobierno en Madrid con Sánchez y en Bruselas con Teresa Rivera, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea gracias al Partido Popular Europeo. Pero no nos sorprende, habida cuenta de que el Partido Popular también votó a favor del Pacto Verde, se jactó de haber impulsado el Acuerdo de París y se adhirió a la Agenda 2030. Nosotros nos preguntamos también qué va a hacer el Partido Popular con esta iniciativa. Y lo decimos también porque el PP europeo acaba de rechazar acabar con la prohibición de venta de vehículos de combustión en 2035. España es el segundo productor de coches de Europa por detrás de Alemania y esto es lo que nos trae el Partido Popular. Nosotros queremos defender al agricultor, al pescador, al transportista, al obrero o al autónomo de toda esta ideología que es lo contrario a la defensa del medio ambiente. El modelo energético que nosotros proponemos pasa por la defensa de nuestra realidad social y económica, el aprovechamiento de todas nuestras fuentes de energía y la eliminación de todas las trabas y fiscalidad climática. Y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Pues, portavoz, iniciamos el turno de preguntas. Hay compañeros de la prensa que han decidido ausentarse de las ruedas de prensa. Dicen que a modo de boicot, nosotros, como siempre, respondemos a todos los periodistas acreditados en esta Cámara. Bueno, pues para que lo sepa todo el mundo, los periodistas han decidido hacer boicot a esta rueda de prensa. Nosotros siempre atendemos a todo el mundo. A nosotros jamás nos verán hacer lo que ha hecho la portavoz de Sumar, enfrentándose con un periodista acreditado. No tenemos ningún problema en responder a ninguna de las cuestiones. Jamás lo hemos hecho y jamás lo haremos porque es nuestra responsabilidad atender a la gente que viene aquí a trabajar y que tiene derecho a saber qué es lo que opinamos los distintos grupos políticos, porque es nuestra responsabilidad y jamás vamos a caer en lo que está haciendo la izquierda. Luego veremos cómo tergiversan información sobre Vox, teniendo la oportunidad aquí de escuchar de primera mano lo que está diciendo un portavoz o cualquiera de nosotros que estamos aquí en el Congreso. Tienen la oportunidad, no quieren venir. Ellos sabrán qué es lo que hacen, luego dirán que defienden la libertad de prensa y de expresión, cuando lo que están demostrando pues, es un sectarismo absolutamente inadmisible, porque además todos los españoles tienen derecho a una información veraz y tienen derecho a que todos los que ejercen la profesión estén aquí escuchando a los grupos y nosotros tenemos la responsabilidad también de responder como representantes de muchísimos españoles que también tienen el derecho de votar distintas opciones políticas. Faltaría más. Pues creo que había dos preguntas.
Y portavoz, quería preguntar qué valoración hacen desde Vox de todo lo que se está conociendo de los mensajes del presidente del Gobierno entre desprecio a sus propios ministros, y uno de los más preocupantes es uno en el que el presidente del Gobierno reconoce y se preocupa por una normativa por la cual iba a llegar a un acuerdo con Unidas Podemos relacionada con los desahucios. El presidente del Gobierno dice literalmente que por ahí no iba a pasar, pero 3 días después se aprobó dicha ley con el voto a favor del propio presidente del Gobierno. ¿Qué valoración hacer desde Vox de todo lo que se está sabiendo de las conversaciones del presidente del Gobierno? Gracias. Bueno, lo que se está comprobando de todas esas conversaciones filtradas es la catadura moral del presidente del Gobierno, pero eso ya lo conocíamos. Es decir, todas esas conversaciones lo que hacen es corroborar lo que ya sabíamos, y es la actitud absolutamente despótica y autoritaria del presidente del Gobierno, no tener ningún tipo de respeto ni por nada ni por nadie, pero al fin de cuentas eso ya lo sabíamos. Nosotros nos preguntamos también qué van a hacer la ministra de Defensa, qué va a hacer después de haber leído estos mensajes. Y los varones del Partido Socialista, ¿qué van a hacer? ¿Van a dimitir o se van a quedar demostrando tener unas tragaderas inabarcables? Si se quedan, a pesar de estos mensajes, si no dimiten, demostrarán, primero, no tener ninguna dignidad, y segundo, tener la misma poca vergüenza que el presidente del Gobierno. Y en tercer lugar, demostrar que todo esto es una estafa, otra estafa más a todos los españoles. Y bueno, se demuestra también que Ábalos era el hombre de confianza de Sánchez y quizás siga siéndolo. El número 2 de la trama con el número 1 de la trama. El hombre de confianza de Sánchez, que a lo que se dedicaba era a irse de paradores con prostitutas y luego colocarlas en la administración pública con el dinero de todos los españoles. Ese es el resumen del Gobierno que tenemos. Un Gobierno absolutamente cercado por la corrupción que en cualquier lugar, en cualquier país decente del mundo ya habría provocado su caída. Pero lo que preocupa realmente a los españoles no es solamente esto, que es grave, porque demuestra el tipo de persona que está gobernando en estos momentos España. Lo que preocupa a los españoles es que tenemos el paro mayor de toda Europa, el paro femenino y juvenil mayor de toda la Unión Europea, que acabamos de sufrir un apagón sin precedentes, que los españoles estuvieron durante horas aislados sin ningún tipo de explicación por el Gobierno, que sigue echando balones fuera, y que, según la comparecencia de Sánchez el otro día, pues poco menos que tenemos que dar las gracias por el apagón, que la vida es mucho mejor con los apagones. Eso fue lo que vino a decir el presidente del Gobierno. Lo que le preocupa a los españoles es que cualquier día cogen su tren para ir a trabajar y se quedan tirados en la estación, en el mejor de los casos, si no en una vía durante horas, incomunicados y sin saber qué va a ser de ellos. Y aquí no dimite absolutamente nadie porque el ministro de Transporte está dedicado a acosar a la gente en Twitter día sí y día también. Y lo que nos preocupa a todos, en definitiva, es que pagamos cada vez más impuestos y los servicios públicos que recibimos son cada vez más pésimos. En definitiva, que el Gobierno nos está llevando a una ruina de todo orden sin precedentes. Y aquí no dimite absolutamente nadie. Eso es lo que le preocupa a los españoles, más allá de unos mensajes que lo que hacen es corroborar la miseria, la catadura moral del tipo que se encuentra en la Moncloa en estos momentos. Buenos días. Bueno, le quería hacer una pregunta un tanto extraña, no es de actualidad, es de lo que acabo de vivir. Entiéndame que yo soy nuevo y cada día estoy más estupefacto de lo que pasa en este Congreso de los Diputados y más en concreto en la rueda de prensa. No te preocupes. La izquierda y los grupos de gobierno harán lo que acaban de hacer, que es enfrentarse a los periodistas Sobre eso le y quería preguntar. abroncarles, y por nuestra parte quédese tranquilo porque jamás se lo vamos a hacer, ni a usted ni a ninguno de los que está aquí. Pero le quería preguntar, he estado antes en intentando preguntar a la portavoz de Sumar y había unos 15, 20 periodistas y ahora está usted, el grupo de Vox, y somos 2. ¿Qué ha hecho exactamente usted y el partido político Vox para que ningún periodista esté interesado en sus declaraciones? Y una segunda pregunta, si tienen algún tipo de... Bueno, vamos a ir por parte que se está haciendo un poco largo. Bueno, son 3 periodistas los que se encuentran aquí ahora mismo y no es que suscite ningún interés, suscita mucho interés en lo que dice Vox y por eso precisamente no quieren estar aquí, porque no quieren dar voz a lo que Vox dice aquí en las instituciones y porque aquí se parte de un sectarismo absolutamente flagrante por parte del Gobierno y de todos los medios que están a sueldo del Gobierno. Y porque evidentemente no interesa dar voz a los millones de españoles que en su libertad deciden votar a Vox. Si han decidido estar representados aquí por un partido
que tiene los mismos derechos que cualquier otro, porque además, entre otras cosas, no nos dedicamos a hacer lo que hacen ellos, que es abroncar a los periodistas. Nosotros no tenemos ningún problema en hablar con ustedes y en responder a lo que ustedes quieran, pero aquí se está viendo cuál es el sectarismo del Gobierno y ese plan por perseguir al disidente, al que no comulga con la verdad oficial del Gobierno y se atreve a criticar pues, lo que estamos viendo del Gobierno de España, una barbaridad de irregularidades, comprometiendo a muchísimos cargos del Gobierno, del Partido Socialista, a la familia del presidente, y eso ellos no lo pueden admitir, y no pueden admitir que se le dé voz a todos los partidos y a los españoles que estamos denunciando esta situación. Y ahora la segunda pregunta. Simplemente sí, porque yo he vivido un par de veces desde Podemos la semana pasada y ahora desde Sumar, que solo eligen, o sea, deshabilitan los micrófonos oficiales del Congreso y ponen una especie de micrófono con karaoke y eligen solo a los periodistas que quieren hablar. No sé si se puede hacer desde el Gobierno algún tipo de cambio, algún tipo de presión. ¿Tienen pensado cambiar esto para que estén obligados los portavoces de cualquier tipo de partido político a responder? Gracias. Bueno, nosotros en términos generales lo que hacemos siempre y lo que llevamos defendiendo siempre es la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a los españoles a obtener una información veraz, pero lamentablemente lo que estamos viendo en este último tiempo es pues esas prácticas sectarias del Gobierno que se dedica aquí en sala de prensa por parte de los grupos que sostienen al Gobierno pues a apagar micrófonos, a encender solamente aquellos que les convienen, a hacer boicots como esta sala que ahora mismo hay 3 periodistas. Es decir, que los ciudadanos la mayoría de las veces desconocen porque no se ve ese tipo de cosas y no se ven esas maniobras que hace el Gobierno en coordinación con sus medios afines para tratar de silenciar a la oposición o a aquellos periodistas que lo único que hacen es hacer su trabajo. Y ya hemos visto cómo se las gastan, pero han pinchado en hueso con nosotros, porque nosotros eso no lo vamos a permitir. Y desde luego haremos lo que esté en nuestra mano para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa. Faltaría más en el Congreso de los Diputados, porque el Gobierno está diciendo todo el día que esto es la casa de todos los españoles y ya vemos cómo tratan a los españoles. Aquellos que no les gusta lo que preguntan, pues los silencian o los abroncan. Ese es el matonismo que ejerce el Gobierno contra los periodistas y esa es la persecución del Gobierno contra el disidente o el que piensa diferente. Nosotros, desde luego, no lo vamos a permitir y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para garantizar la libertad, por lo menos en estas instituciones, en toda España. Así que, si tienen alguna pregunta más. No hay más preguntas. Pues muchísimas gracias.